bien, pues bienvenidos al canal de YouTube de Centro Sefardí Israel, en esta línea que llevamos en los últimos tiempos de presentar a nuestros amigos de la diáspora sefardí por el mundo, de los lugares a veces cercanos, a veces no tan cercanos. Y hoy es un verdadero placer porque para mí presentar a dos amigos muy entrañables y amigos de muchos años. Hablábamos hace un momento intentando recordar, bueno, yo sabía el momento en que nos conocimos, pero no me acordaba exactamente de la fecha. Y Marcelo me lo ha dicho, ¿no? Nos conocemos desde el año 2008, desde el verano de 2008. Y es una pareja, un matrimonio bien avenido, además, Liliana y Marcelo Benveniste. Ellos viven en Buenos Aires y son los directores del Centro Cultural Sefarad. Y son originarios, Marcelo de la isla de Rodas y Liliana de Turquía. O sea, son sefardíes de lo que sería la diáspora oriental, aquellos que fueron al antiguo Imperio Otomano. Y además ese momento de 2008 en que nos conocimos era precisamente en la isla de Rodas, que además Liliana cantó unas canciones sefardíes en un acto de cuando se reunían los descendientes de los supervivientes judíos sefardíes de la isla de Rodas, que es un acto muy emotivo, ¿no? Entonces, lo primero, daros la bienvenida, Liliana, Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación y por la linda presentación también. Y la verdad es un gusto para nosotros también porque en estos tiempos hemos construido muy linda amistad. Sí, amistad, y luego además se me olvidó decir que Liliana y Marcelo son miembros desde el primer momento y artífices y creadores junto a Centro Sefarad de la plataforma Herencia. Ellos han sido parte de todas las cumbres de Herencia y de todo el proceso de diálogo con los sefardíes que supone la plataforma Herencia, con lo cual son amigos y aliados en esta labor de recuperar y poner el valor el legado sefardí. Y yo diría, incluso ellos llevan más tiempo que nosotros en esa tarea, porque esos llevan toda su vida, ¿eh? Ellos han hecho de esta causa una causa para su vida, ¿no? Que eso es muy importante vivirla con esa intensidad. Y para eso yo creo que lo mejor, si os parece, vamos a hablar de vosotros, vuestra historia personal, vuestro itinerario, vuestras raíces sefardíes, qué os ha llevado a dedicar con esta intensidad, con esta devoción, con este cariño, vuestra vida y vuestro tiempo libre, vuestros intereses, vuestras ilusiones a la cultura sefardí. Contadme. Y ya vosotros distribuís el tiempo entre vosotros. Bueno, vamos a tratar de ser breves porque la historia es larga. Yo vengo de una familia, por una parte sefaradí y por otra parte ashkenazí, así que reúno como varios aspectos de la cultura judía en general. Mi inclinación desde la infancia fue por la cultura sefaradí intuitivamente y viví en una familia con costumbres judías sefardíes bastante intensas y luego con los años tuve oportunidad de desarrollar una carrera artística con el canto, que así fue como nos conocimos, como bien has dicho hace unos momentos, y cuando empecé a cantar música sefaradí, empecé a recordar mi infancia y todas las tradiciones que tenía guardadas y a raíz de la música empecé a investigar sobre la lengua, sobre las letras de las canciones, después sobre la historia de sefaradí y después ya de cabeza a todas las actividades. Déjame agregar de tu vida que tu papá había nacido en Estambul, ¿no? Sí, claro. De la parte mía, yo vengo de familia no solo 100% sefaradí, sino 100% de la isla de Rodas. Mis 4 abuelos habían nacido en la isla de Rodas, mis padres ya argentinos, pero de todas formas, mi infancia, mi vida cotidiana había sido totalmente en el ámbito comunitario, en particular el centro comunitario Shalom, que fue fundado aquí por los descendientes de por los inmigrantes de Rodas, luego seguido por sus descendientes, con su templo, con su centro comunitario, con su club deportivo, social, la escuela. Así que el ámbito comunitario sefaradí me fue absolutamente natural durante toda mi vida y que continúo al día de hoy. El tiempo fue formándome como dirigente comunitario y finalmente focalizado en la temática sefaradí. Muy bien, y tú ya con esto que has dicho, Marcelo, me llevas ya a otra cuestión que es, nosotros, sobre todo en España, tenemos una visión
siempre tendemos a crear estereotipos, ¿no? Y estereotipos sobre los argentinos. Pero en general la visión que el estereotipo argentino es una visión amable del argentino, es una manera de ser, una manera de hablar, una manera de entender. Al español le parece amable el perfil del argentino, ¿no? Entonces, ese es el argentino en general. Pero dentro de los argentinos hay argentinos judíos, que además son de orígenes diversos, ¿no? Entonces, contadnos un poco, ¿cómo se es argentino? Primero, ¿quiénes son los judíos argentinos? Habéis hablado un poco de unos orígenes, pero yo creo que vosotros, vuestro origen es uno de los orígenes judíos argentinos y ni siquiera el principal. O sea, hay otros muchos orígenes argentinos. Y luego, ¿cómo se vive la judeidad y la argentinidad? ¿Cómo se combinan ambos factores y se puede ser absolutamente argentino hasta las cachas y al mismo tiempo ser plenamente judío? Bueno, esto que siempre para muchos es una doble identidad, es en realidad una identidad única, es una identidad de judío argentino, que tiene la combinación de, diría, lo bueno y lo malo de las dos, y que nos forma un perfil que en muchos casos nos ha traído problemas, inclusive, porque muchas veces nos pasaba en el colegio algún prejuicio o cosas por el estilo que nos hacía separar cuando uno era judío o cuando uno era argentino. Y la verdad para nosotros la integridad entre ambos perfiles es única, que somos nosotros mismos. Respecto de los judíos argentinos, hay que destacar, como siempre, dividirlos en los dos grupos, los ashkenazíes y los sefaradíes. Los ashkenazíes son amplia mayoría en Argentina, que ha recibido grandes inmigraciones de Rusia, escapando de los pogroms, y luego de Polonia y de Alemania, bueno, del este europeo. Y la sefaradí, que podemos detallar un poquito más quizás, que inclusive la primera inmigración judía organizada fue sefaradí, que fue la de los marroquíes. Aquí hay una importante comunidad marroquí que vino ya para fines del siglo XIX. Ya llegaron los marroquíes, pero luego vendrían también los turcos. En los turcos tenemos que separar a los esmarlís, de los estambulís, los de Galípoli, y así de distintas ciudades, podemos incluir ahí también a los de Rodas, que eso por un lado tienen un perfil, una visión más moderna griega, pero en realidad entonces era turca, y algo de Salónica, muy poco. Argentina recibió muy poco de Salónica. Lo que es interesante es que cada una de estas comunidades formaron su propia institución. Entonces, en Argentina tenemos muchas instituciones, cada una fundada por los oriundos de cada una de estas ciudades, y en algunos casos más de una institución por origen. Por ejemplo, la Esmerlí o la Estambulí, que era muy grande, entonces podía haber más de una institución. A eso hay que sumarle los que por extensión se llaman sefaradíes, aunque sabemos que no son exactamente sefaradíes, que son los misrajim, los que vienen de Medio Oriente, los que vienen de lo que hoy es Siria, fundamentalmente de Alepo y de Damasco, entonces que también formaron sus comunidades, y con el tiempo se fueron teniendo cada una su perfil. Precisamente estos misrajim con un perfil mucho más ortodoxo en cuanto a la religiosidad, al cumplimiento de la religión, y los ladinoparlantes con un perfil algo más tradicionalista. Esto va a ser muy importante para cuando hablemos del presente de estas instituciones. Para completar el panorama de los inmigrantes, hubo pequeñas inmigraciones también de los Yerushalmi, los que venían de Jerusalén, los que venían de Bukhara, y algunos más pequeños, pero fundamentalmente las que nombré fueron las que le dieron forma a un periodo muy importante y de mucho esplendor de la comunidad sefaradí en Argentina. Lo que hay que tener en cuenta también es que la inmigración sefaradí a la Argentina no fue una inmigración organizada por ninguna institución. La gente fue llegando según si tenía parientes. Bueno, en el caso de los marroquíes llegaron específicamente para ayudar con el idioma en las colonias del Barón Hirsch, que sí era una inmigración ashkenazí organizada y que tenía problemas con el entendimiento del castellano, que no lo conocían, así que esa sí fue un poco más organizada.
pero luego las inmigraciones siguientes que nombró Marcelo no tuvieron una organización que las trajo, así que vinieron llamados por familiares, por amigos, que ya habían, por una razón o por otra, habían llegado hasta América, habían quedado en Argentina, tanto en Buenos Aires como en el interior, y entonces por eso es que no hay una colectividad que nuclee a todos los sefaradín. Cada uno tiene una comunidad sefaradí de Buenos Aires, sin embargo es de diferentes lugares su población. Hoy en día, tanto Ashkenazim como Sefaradín comparten sinagogas según, o comunidades según el barrio donde viven, así que tampoco es que es claro hoy en día a una comunidad Ashkenazí van Sefaradín y a una comunidad Sefaradí van Ashkenazim. Es hoy una mezcla. Y históricamente habéis hablado de la llegada, pero yo os quería preguntar, bueno, primero una cosa que has dicho tú, Lili, que es que esto no, bueno, siempre Argentina es un país muy capitalino, o sea, Buenos Aires copa mucho de Argentina, pero hay una Argentina interior con grandes ciudades y también con zonas rurales. Entonces, primera pregunta es si los judíos también llegaron a estas zonas que no eran solo Buenos Aires y tal vez algunas de las 2 o 3 grandes ciudades. Y segundo, ¿cómo fueron recibidos? O sea, ¿era la sociedad argentina suficientemente abierta, suficientemente flexible? Me imagino que habría una iglesia católica mayoritaria. Y realmente cómo se integraron estos judíos en las distintas fases en que llegaron, porque como decís, no hubo una llegada masiva organizada, ¿no? ¿Cómo recibió la República Argentina a los judíos? La Argentina, desde el punto de vista legal, formal, pasó por distintos periodos. Hubo periodos de puertas abiertas. De hecho, la inmigración de los Ashkenazim, por ejemplo, la que hablaba Lili del Barón Hirsch, fue convenida con gobierno, pero también hubo periodos donde prohibió el ingreso de judíos a la Argentina. Específicamente judíos. O sea, no. Sí, específicamente. O sea, un mensaje antisemita, digamos. Sí, lo que se llamó la Resolución 11, que vas a encontrar que muchos judíos argentinos que inmigraron, van quedando pocos lamentablemente, ingresaron por Chile o por Bolivia o por Paraguay en ese periodo. Esa resolución, si bien se dejó sin efecto después de un tiempo, formalmente se anuló hace solo 10 años en un acto muy, muy emblemático, si bien ya no estaba en curso, obviamente. La recepción fue como la de todos lados. Argentina se le dice país de inmigrantes, crisol de razas. Entonces los judíos eran unos más de los tantos inmigrantes, como estaban los musulmanes, los árabes, en cada uno, los italianos, los españoles, los gallegos. Así que no era extraño que hubiera grupos exógenos que participen de la vida comunitaria. Con los beneficios de esa integración y también con algo de discriminación que seguramente aparecía y que da un nivel que hoy podríamos llamar de antisemitismo, lamentablemente podemos decir normal, no muy importante, pero que lo hay, lo hay. La Iglesia Católica siempre tuvo mucha preponderancia en la Argentina, de hecho en la Constitución, hasta el año 96, que se cambió la Constitución, el presidente tenía que ser católico, ya no, en la última reforma ya no, pero tenía una fuerza importante, al día de hoy sigue teniendo cierto poder en Argentina, como sucede... Hay un papa argentino, dice. Por supuesto. Un papa al que conocimos personalmente en actos, cuando no era papa, en actos comunitarios de festejar Hanukkah. Yo recuerdo, hemos hecho actos con Lili cantando en la Catedral de Buenos Aires, compartiendo Pesaj y Pascua, o Navidad y Hanukkah. Cuando él era arzobispo cardenal de Buenos Aires. Sí. De hecho, tenemos una linda foto que con ella cantó. Sí, que recorrió el mundo porque fue un poco antes de cuando fue nombrado papa. Que está prendiendo una vela de Hanukkah, de la Hanukkah, sí, digamos, una estrecha relación y con grandes amistades con rabinos muy conocidos. Sí, eso lo sabemos y sí. se conoce.
Para completarte el panorama de esta convivencia, bueno, hubo ciudades del interior muy importantes que recibieron a los judíos. Tenés en los casos del Chaco, que está bien al norte, entonces Sí, hacia los el judíos Paraguay. fueron frontera, Sí. casi frontera con Paraguay, está Formosa y Chaco, que se dedicaron, fueron una ciudad donde se trabajaba el quebracho, entonces daban servicios para los que trabajaban en el quebracho, luego se acabó el quebracho y se fueron a las capitales, en Córdoba, en Tucumán, en muchas ciudades hubo Santa muchas Fe. comunidades en Santa Fe, pero en la medida que se fueron achicando y crisis tras crisis económica se fueron asimilando a la sociedad, se fue perdiendo y en muchos casos cerrando muchísimas instituciones y hoy queda solo un puñado en el interior. Es muy poco lo que queda en el interior, sobreviviendo como puede, es muy poco. En algunos casos sí es de destacar, como puede ser el de Resistencia, especialmente el de Tucumán. En Tucumán hay una gran comunidad sefaradí de origen marroquí, que es muy activa, acaba de cumplir los 100 años precisamente, que yo diría que es de destacar, por lo menos como comunidad sefaradí, debe ser la más grande del interior. Entonces, ¿y de dónde fueron los del interior? Fueron a Buenos Aires. O sea, se acabaron yendo a Sí, Buenos sí, Aires. sí. O se asimilaron, como pasó no solo con los judíos, que terminan viniendo a Buenos Aires a estudiar y terminan residiendo. Entre Buenos Aires y toda la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de la población de todo el país. Sí. Algo como, no sino un porcentaje, por ejemplo, ¿cuántos judíos hay en toda la Argentina? Aproximadamente una cifra de referencia. No se sabe. 400.000 o no llega. No. Hubo esas cifras en algún tiempo. Hoy se habla, sin precisión, de alrededor de 200.000. Vale. ¿Y esos, una idea de cuántos son asquenazíes y sefardíes? Grosso modo. Tampoco se sabe. Hay quien censo. dice 40.000 y hay quien dice 80.000. Digamos, los números son muy diversos y estos números incluyendo a estos que llamamos los Mizrahim, ¿no? Los sefaradíes. Que algunos llaman sefardíes, pero que, como tú dices, en puridad no lo son. Exactamente. Vale. Y luego los judíos en Argentina sí han tenido una presencia en el país, en la política, en la cultura, en el cine, en el humor. O sea, sí que hay una vida activa dentro de lo que es la vida pública argentina. O sea, no es como tú dices, al principio podían llegar como un grupo que se recluía y aunque no perdían su identidad, luego han participado muy activamente en lo que es la vida cultural y política del país, y económica también. Sí, ha participado no en altos puestos, en muy altos puestos en general no, muy poco, algún ministro, sí. Pero no mucho, sí, sí una gran presencia en la vida cultural. Y artística. Y dentro de lo cultural, lo artístico, tenemos cantantes, autores de tango muy conocidos de origen judío o siendo judío, que muchas veces cambiaban sus nombres, entonces tienen nombres italianos o españoles, porque no... Sí, hay muchos de esos escritores. El propio Borges habla de su sangre judía también que encontró en sus orígenes. Bueno, también fue moda, no creo que solamente en Argentina, sino que en el mundo los artistas usaban nombres artísticos. Claro. Entonces muchos judíos encubrían su nombre judío bajo un seudónimo, pero no era una cuestión solamente judía. La mayoría de los artistas en muchas épocas atrás, hoy no se usa, aunque los apellidos fueran complicados, pero antes de cualquier religión se cambiaban los nombres para su tarea artística. Así que los judíos también aplicaron esa misma tradición artística. Y por otro lado, tuvimos dueño de un canal de televisión. Sí, pues en el ámbito artístico. Bastante activo. Lo que es artístico mucho, y el otro lugar donde se nota una gran presencia judía es en el ámbito profesional. Cuando uno va a hospitales, a ver médicos, pero eso tiene que ver con esto de que los inmigrantes quieren que sus hijos sean profesionales. Sí, y en el caso judío se destaca mucho eso, no es solo de los judíos, pero se destaca mucho, basta ver una nómina de médicos en cualquier sanatorio, clínica, y se va a encontrar una proporción de judíos muy superior a la que es
en la población. Pues algo que quería comentaros también es, habéis tenido, y creo que todavía tenéis en Argentina, una presencia importante también de supervivientes del Holocausto, ¿no? O sea, algunos de estos colectivos llegaron a la Argentina después de la Shoah, ¿no? Y habéis tenido, primero tenéis un museo del Holocausto en Buenos Aires, sí, y tenéis el privilegio de tener con vosotros testimonios vivos todavía importantes de sefardíes, de judíos supervivientes. Sí, lamentablemente van quedando pocos, inclusive el 2020 hemos perdido muchos de ellos, todavía hay, pero efectivamente, si bien las grandes inmigraciones fueron previas a la Segunda Guerra, y en especial la sefaradí, que está más relacionada con la caída del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial, la mayoría vino por ahí, pero también vinieron después, y en particular los supervivientes, y de ellos lamentablemente estamos perdiendo mucho. El Museo de la Shoah de Buenos Aires ha hecho un gran trabajo de recuperación de los testimonios. Acaba de finalizar un master plan de reacondicionamiento del museo, y es un museo maravilloso que lamentablemente hay que visitarlo en cuentagotas, con cita por estos tiempos de la pandemia. Claro. Pero que tiene un material espectacular, con tecnología de primera. Se ha hecho un gran trabajo en ese museo que realmente hay que valorarlo, porque tiene un foco especial en lo que es la educación en las escuelas. O sea, no solo es un museo para visitar, sino que tiene una gran actividad. La mayor parte de su actividad está destinada a la educación, sea en el museo, sea yendo a las escuelas. Y también implementó un programa que se llama Aprendiz, en el cual durante varios años voluntarios se reúnen con los sobrevivientes de la Shoah para que les cuenten en directo su historia, y ellos jóvenes que toman el legado, también pensando en las edades de los sobrevivientes y en su desaparición a futuro. Y se han hecho muy lindas ceremonias de legado. Cada aprendiz se dedica a un solo sobreviviente, y se conocen las familias y van pasando el legado, y bueno, de una manera u otra preservando ese testimonio en vivo, porque bueno, en video lo tenemos en muchos lugares del mundo, pero la idea del museo es continuar con los testimonios en vivo. Claro. Contaros en eso algo bonito que quería compartir con vosotros, que es la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto aprobó hace unos meses un documento que en inglés dice Teaching Guidelines for Shoah Education, que es las guías, las directrices de cómo educar en la memoria del Holocausto. Entonces, lo que hemos hecho es la delegación española, que yo tengo el honor de presidir, la delegación argentina, que somos los dos únicos países hispanohablantes de la alianza, hemos hecho una traducción al castellano. Primero lo hemos hecho nosotros y ahora se lo hemos pasado a los argentinos, llegaremos a una especie de híbrido, ¿no?, entre el castellano de acá y el castellano de allá, también para que o incluso a veces pondremos una palabra y debajo que la pondremos en castellano aquí y luego una llamada abajo en Argentina, o viceversa, ¿no? Pero la idea es que vamos a presentar a AIRA, a la Alianza Internacional de Memoria del Holocausto, como un proyecto conjunto hispano-argentino, para que todos los profesores de nuestros dos países, pero no solo, también los de México, también los de cualquier otro país del propio Estados Unidos, puedan utilizar en español un instrumento que además es maravilloso, es un instrumento excelente, porque pone al día las últimas, muy vinculado a redes sociales, a tecnologías, o sea, cómo explicar, pero de verdad para que un profesor pueda tener instrumentos modernos de cómo explicar el Holocausto a los jóvenes. Ya que estamos con el tema del Holocausto, déjame contarte algo que no sucede en todo el mundo, y es que en Argentina, y en particular nosotros lo organizamos, el acto central de recordación del Holocausto de las comunidades sefaradíes, o sea, más allá del que se hace de todos los judíos, como en esos actos normalmente se pierde la particularidad sefaradí, porque cuantitativamente los ashkenazim es mucho más grande y los sefaradíes tienen muy poco espacio. Hay muchos que ni saben que los sefaradíes sufrieron del Holocausto. Entonces, una vez por año, que normalmente es el 27 de Av, que es el día que llegó el tren de los deportados de Rodas a Auschwitz,
En ese día hacemos un acto central con presencia de autoridades, de embajadores, etc. Y ese es un acto que, por un lado, es de los que más nos enorgullece de organizar, tiene una gran trascendencia. Yo tengo el placer de conducirlo todos los años, porque es casi una cita de honor que tenemos anualmente. Pues es que hasta en eso somos hermanos. Yo soy el que conduce el acto acá en el Senado de España. O sea, ahí está. Nacidos para esto. Así es. Bueno, habladme ahora más, volviendo a vosotros. Hemos visto una visión general de Argentina, del judaísmo en Argentina, de la sociedad argentina y su relación con el judaísmo. Pero hablemos de vosotros, de vuestras maravillosas iniciativas. Habéis hablado de lo que vivisteis de jóvenes, de cómo surgió esta inquietud en vosotros. ¿Cómo se fue plasmando? Porque ahora tenéis el Centro Cultural Sefarad, que es una fuente continua de actividades, además que nos llegan continuamente información. Antes estaba Sefarad, que es una página de referencia. De hecho, como tú sabes, Marcelo, muchas veces os envían cartas para nosotros, pero os envían a vosotros y viceversa, ¿no? Lo cual siempre decimos, no os preocupéis, son amigos, es gente de confianza. Pero contadnos, por ejemplo, Sefarad al principio y ahora el Centro Cultural Sefarad. ¿Cómo funciona? ¿Qué actividades tenéis? ¿Qué recepción tiene entre el público? Bueno, sefarad.com nació de una idea de Marcelo, de tener un sitio donde podríamos publicar una noticia sefaradí al día, aunque sea, para darle impulso a la cultura tan valiosa que tenemos. Y bueno, yo le seguí los pasos en la iniciativa, y empezamos a trabajar en pos de eso en el año diciembre del 2008. Del 2008. Y comenzamos con la página y en poco tiempo nos empezamos a asombrar porque una noticia al día era poco. Sucedían más cosas y cada vez nos iban llegando más noticias de actividades, de conferencias, de videos y bueno, la página fue creciendo, luego a raíz de unas iniciativas que vinieron desde el público, empezamos a hacer actividades presenciales en Buenos Aires, una comunidad nos prestó sus instalaciones y empezamos a tener una vez por semana actividades, conferencias, un ciclo de conferencias con profesores y activistas invitados que daban cada semana un tema diferente, inclusive nosotros participábamos también. Y bueno, esto se fue haciendo cada vez más grande, más interesante para nosotros y para la gente. El sitio empezó a tomar también una connotación de reservorio de bibliografía sefaradí en el mundo y se nos escapó de las manos esta iniciativa que empezó de corazón por hacer algo por nuestra cultura. Y luego de unos años, hace ya dos o tres, activamente, logramos tener nuestro propio espacio para el Centro Cultural. Y entonces la página web sefarad.com pasó como a ser la página del Centro Cultural. Entonces ahora está sefarad.com con todas sus actividades electrónicas, que tiene que ver el programa de radio, tenemos videos, transmisiones de televisión, etc. Pero a partir que fundamos el Centro Cultural Sefarad, esta vez como organización no gubernamental sin fines de lucro, ya formal, lo que hacemos son las actividades que en principio iban a ser presenciales en el ámbito nuevo que adquirimos. Nosotros vendimos todo lo que teníamos para conseguir un lugar donde poder desarrollar las actividades, porque hasta ese momento las hacíamos en otras instituciones. A propósito, cuando Lili dice que empezamos a hacer las charlas en otra institución, la institución que nos abre las puertas era una institución ashkenazí de origen alemán. Esto va a tener que ver con el presente de la comunidad sefaradí, porque las instituciones sefaradíes fueron cada vez siendo más ortodoxas y orientadas a lo religioso y dejando de lado lo cultural. Entonces,
había más espacio para el desarrollo de la cultura sefaradí en ámbitos no sefaradíes que en los sefaradíes. En los ámbitos sefaradíes quedó como un apéndice, siendo lo fundamental lo religioso. Entonces, después viene el momento de la pandemia. Habíamos cursado el primer año ya con charlas, con cursos, y que te vamos a contar todo lo que hacemos, pero se viene la pandemia y empezamos con las actividades en la forma virtual. Y se repite el éxito, realmente con muchísima gente. Sí. Las actividades que estamos desarrollando ahora tienen que ver, por un lado, las habituales, que es el sitio de internet, un boletín semanal con todas las noticias, por supuesto todo gratuito y todo sin fines de lucro, el programa de radio por radiosefarad.com, que también se retransmite aquí en Argentina en Radio High, con una particularidad sefaradí, Magazine Sefaradí, de hecho se llama, venta de libros, un pequeño portal de temática sefaradí, y las charlas que antes eran semanales presenciales, hoy son un ciclo que se hace por internet, por YouTube, por Zoom, que se llama Raíces de Sefarad, donde tenemos todos los jueves a la tarde nuestra de Argentina, a las 7 de la tarde, entre 150 a 200 personas por semana. Esa es una de las actividades, que es una actividad dadas en castellano, que la virtualidad nos permite tener conferenciantes y público de todo el mundo. Nos ha abierto las puertas, entonces puede dar la charla un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y participar de esa charla virtualmente todo el mundo. Sí. En agosto del año pasado empezamos otra actividad, a iniciativa de Lili precisamente, una actividad que es casi un hito histórico, porque lo que se hizo fue convocar a otras instituciones relacionadas con el idioma del ladino, como puede ser, empezando por la Autoridad Nacional del Ladino, pero muchas más, y hacer una actividad en conjunto entre 9 instituciones, que sea una vez por semana, los domingos al mediodía argentino, donde se hable exclusivamente en ladino. Un anfitrión invita a un invitado y hablan en ladino. Entonces, cada semana cada una de estas instituciones lleva adelante la actividad, se hace de anfitrión. Y así está la Universidad de Ben Gurión, a través del Centro Gaón, está el Instituto Salti de la Universidad Barilán, está el Storum Center de Seattle, Binghamton de Estados Unidos, de New York. La Hermandad Sefaradí. La Hermandad Sefaradí, el Centro Cultural de Estambul, de nuestra querida amiga Karen. Y así. Somos 11 ahora. Ahora somos 11 y a punto de ser 12 de las más importantes instituciones en el tema. Y se habla solamente en ladino. Y ha revivido y también más de 200 personas por domingo. Se llama Encontros de Arjad. Mi primera experiencia de ladino fue en ese viaje a la isla de Rodas. El último ladino hablante de la isla de Rodas, que me imagino, no sé si seguirá vivo, pero un señor ya muy mayor. Y me decía, ¿pero qué más quiere que le cuente? Y yo, da igual, hable, simplemente quiero oírlo. y yo además, sé que para vosotros el ladino es muy importante, y Lili es de las pocas personas además que yo conozco que es, por un lado, ladinohablante e hispanohablante, y que puede hacer la diferencia entre ambas, porque no es muy fácil hablar castellano con préstamos del ladino, que es lo que hace... Pero tú eres capaz de diferenciar, o sea, dos lenguas que son tan parecidas en muchos y de enseñar también. Y de enseñar, exacto. Hablamos más del ladino, Lili, sobre todo tu experiencia. Tenemos en este momento cursos de ladino. Bueno, ya venían los cursos desde el 2008. Y tenemos ahora una gran cantidad de gente interesada en la lengua, gente judía y gente no judía, y a raíz de la pandemia los cursos se hicieron por Zoom, y entonces tenemos alumnos de todo el mundo. Y justamente los alumnos marcan esto que acabas de decir. ¿Cómo puedo en un momento recibir en una primera clase a los alumnos hablando en castellano de Buenos Aires, y cómo con el tiempo en la clase al final se van dando cuenta que cambié y estoy hablando en ladino y se nota? Bueno, es una cuestión como en todas las lenguas, el ladino no es diferente, no solamente hay que aprender el vocabulario de una lengua, sino la musicalidad
y la entonación de esa lengua para poder hablarla. Sucede con todas. Entonces, bueno, será una habilidad, unas ganas de hacerlo o el haber aprendido la lengua. Bueno, y en tu caso, Lili, además tú eres cantante profesional o tienes un gran sentido de la armonía, pero has dedicado esa carrera profesional como cantante no a cantante en general, sino a cantante específico de la música sefardí, tanto tradicional como también innovando en algunos aspectos, ¿no? Bueno, y Sí. Marcelo siempre entre bastidores, ¿eh? Es importante. No, Pero es una delicia Marcelo oírte cantar, ¿no? siempre protagonista porque él es, como le decimos, es el angelito del escenario, es el que está siempre pendiente de todo lo que sucede y bueno, también participa en las producciones que Y hacemos en algún musicales. momento lo has sacado a cantar, has hecho algún dúo con él. Sí. Bueno, y conmigo también, y conmigo también. Claro que sí. La cuestión en esta historia y en todo, creo yo, que es sumar, hacer amigos, sumar como, bueno, como en los encuentros de Aljar que hablábamos recién, sumar instituciones de todo el mundo. Creo que la manera de convivir es tratar de estar unidos en lugar de separados, y eso vale mucho. En juntos, ¿no? En juntos. Precisamente otra de las cosas que hicimos durante la pandemia fue hacer unos videos, 4 hasta ahora, Sí. que dimos en llamar Unidos por el Ladino, donde tomamos un tema tradicional del repertorio sefaradí y lo hacemos cantar a los principales cantantes de este repertorio. Entonces, De todo el mundo. De todo el mundo. Entonces, aparecen desde los más importantes de España, de Israel, de Polonia, de Estados Unidos, de Argentina, compartiendo un video de estos que están tan de moda, que es compartir una canción. Bueno, ya hicimos 4 y se viene el 5º en menos de un mes. Qué bueno. Bueno, pues estaremos atentos. Oye, y hablando de esa idea de compartir cosas, también quería retomar un tema que hablábamos al principio, que es herencia. Lo que ha supuesto herencia para nosotros es un regalo, ha sido maravilloso, pero también quiero saberlo para vosotros, porque vosotros habéis sido nuestros aliados desde el principio. ¿Qué ha supuesto herencia para vosotros? Esa oportunidad de reunirnos cada cierto tiempo presencialmente y luego a lo largo de cuando no estamos juntos simplemente compartir cosas y experiencias. O sea, ¿qué es la plataforma Herencia y en todo lo que habéis participado, qué ha supuesto para vosotros? Bueno, la plataforma Herencia es un poco lo que te decía hace unos momentos, es estar unidos, es poner en contacto las comunidades judías de las diferentes partes del mundo, las comunidades sefaradíes, y la verdad que ha hecho no solo que conozcamos y ahora tengamos buenos amigos en esas comunidades, sino compartir problemáticas, compartir historias, darnos cuenta lo que fue similar y lo que fue diferente y cómo se desarrolló la comunidad en estos distintos lugares. Una misión muy importante de la plataforma Herencia en este aspecto. ¿Sabes qué es muy importante en esto? Que uno encontró en gente de todo el mundo, de los que participan, que si bien la historia fue en espacios distintos, a partir de la que podríamos llamar la segunda diáspora, cuando se van a cada una de estas comunidades que son las que forman las comunidades de hoy en día, y encontramos que las historias son similares, son muy parecidas. Lo que pasa en las casas son idénticos. Contamos historias como si hubiéramos vivido uno al lado del otro. Y lo que es fabuloso es que esto no fue hecho a partir de las entidades centrales judías, ni siquiera israelíes, sino que ha salido desde España. Entonces, el círculo histórico que forma esto, único, irrepetible, me imagino que no debe haber muchos casos de esto, si es que los hay, es que es casi un cuento, ¿no? Que España haya promovido la unión entre comunidades sefaradíes. No porque no se puedan hacer de otra forma, de hecho hay otros ámbitos de unión en otros temas, pero de donde se focaliza sobre las tradiciones, sobre las historias de vida de cada una de estas comunidades, no lo hay, y eso ha sido realmente fabuloso y yo creo que es histórico. Pues muchas gracias, pero
Sí, la iniciativa es española, es nuestra, pero sin vosotros, sin vuestra colaboración, sin vuestra lealtad, no hubiera sido posible, ¿no? Pero la verdad es que sí, es un tesoro que tenemos que conservarlo nosotros, nuestra generación, y luego pasárselo a los mancebos, ¿no? A la gente más joven, para que esto permanezca y que el legado sefardí siga vivo. Y hay otro instrumento que también puso España a disposición de los sefardíes, que es la ley de nacionalidades sefardíes, que vosotros también habéis utilizado, tengo entendido. No solo la hemos utilizado, sino que hemos participado desde cuando era un proyecto, hemos visto cómo se fue formando esta ley, y a partir de que se hizo ley, que como siempre decimos, lejos de estar perfecta, es la que está, es la que salió. La que hay, sí. Entonces, no solo comenzamos nosotros nuestro trámite de nacionalidad casi al principio de todo, sino que hemos colaborado con muchísima gente en forma totalmente gratuita, sin cobrar. Hemos ayudado a infinidad de gente a que pueda lograr este trámite, esta nacionalidad, que en general fue muy bienvenida. Hubo algún rechazo también, pero en general fue muy, muy bienvenida, ya sea por quienes nos sentimos parte de esta historia y queremos pertenecer a ella, como para los jóvenes que vieron en esto una oportunidad posiblemente más relacionada con lo personal, pero que de alguna forma les permitió volver a las fuentes de sus orígenes sefaradíes, al punto que muchas veces para hacer el trámite hacían curso de ladino con nosotros, y una vez hecho el trámite seguían haciendo los cursos de ladino, inclusive viniendo con sus padres y hasta con sus abuelos. Billy ha tenido cursos con 3 generaciones en la misma clase. Y con 4 también. Nieto, sí. Hijos y nietos, y todos en la misma clase, un fenómeno precioso. Y como decía Marcelo, por un lado, bueno, nos sentimos españoles, los sefaradíes nos sentimos españoles. En mi casa, mi abuela nacida, sí, tenemos nuestro mira, ahí está. Pasaporte aquí. Mi abuela nacida en Estambul. Cuando la gente le preguntaba qué era, ella decía que era judía española. Nunca había pisado España, solamente conocía Turquía, imagino que solamente Estambul, ni siquiera había viajado mucho, y después Marsella para venir a Argentina. Y eso siempre nos quedó grabado, y creo que muchos sefaradíes sienten eso. La verdad que también ha impulsado a una nueva generación de jóvenes, como decía Marcelo, que a lo mejor movidos por unas cuestiones personales, han tramitado el pasaporte, pero eso los ha acercado a las comunidades. Un fenómeno secundario, una consecuencia de la ley. Y han conocido y han puesto en valor lo que habrían vivido y dejado pasar en su infancia con sus abuelos o con sus bisabuelos, costumbres que no sabían de dónde venían, palabras del lenguaje que no entendían por qué se les decían. Y como dijo Marcelo recién, muchos se quedaron con nosotros en esta comunidad no religiosa que hemos formado, y que continúan aprendiendo mediante las conferencias o asistiendo a los cursos, inclusive de lengua. Así que es una interesante consecuencia, tal vez no esperada, ¿no? Cotidianamente recibimos mensajes, ya sea consultando, yo creo que soy judío, creo que soy sefaradí, de mi apellido, y bueno, todas estas historias que hay. Al día de hoy todavía recibimos gran cantidad de consultas sobre este tema, pero lo cierto es que muchos se empezaron a interesar de sus orígenes a partir de esto, y tenemos gran cantidad de agradecimientos de haber sido nosotros la punta de un ovillo que ellos se encargaron de celebrar, y así conocer parte de su propia identidad. Tenemos algunos mails que son para emocionarse de lo que ha sido de su identidad propia, de cómo han cambiado gracias a estas circunstancias, sea por la nacionalidad o por la presencia del sitio web o por lo que sea, ¿no? Pero le ha permitido un punto de acercamiento.
Pues qué maravilla, porque yo os acordáis que además os lo conté, tuve el privilegio de participar en el acto de presentación de la ley con Su Majestad el Rey Felipe VI, y él dijo varias cosas en su discurso muy interesantes. Primero, gracias. Dijo, gracias a los sefardíes por haber permanecido fieles a una tradición y a una patria que no hizo mucho por vosotros. O sea, a todo español de bien le sorprende ese amor que tenéis en España, porque desde luego la página, evidentemente hay páginas oscuras, y si estáis ahora, vuestros antepasados llegaron a la isla de Rodas o Estambul, no fue porque se fueran de vacaciones, fue porque fueron expulsados de nuestro país, ¿no? Con lo cual, ese mensaje de profunda gratitud del rey. Y segundo, con todo esto que habéis dicho, otra que es probablemente la frase que más ha quedado de ese discurso, esa famosa, ¿cuánto os hemos echado de menos?, ¿no? ¿Cómo otra España hubiera sido posible si una rama de la nación española no hubiera sido injustamente arrancada? Y el ejemplo de todo eso sois vosotros, que tenéis esta lealtad y este amor a una causa, a una tradición y a un país, pues que no hay ninguna otra palabra que defina mejor el sentimiento que esto nos produce, que es gratitud, profunda gratitud por todo lo que hacéis, por vuestras raíces, que son las nuestras también. Hay algo importante en esto, que no somos los judíos o los sefaradíes los únicos beneficiados de esta ley. Toda esta movida que ha permitido poner en los periódicos muchas veces la temática, lo que ha hecho la Red de Judería de España a través de la promoción de turismo y todo esto, le ha permitido a los españoles recuperar buena parte de su historia, que en muchos casos estaba escondida. Sí. Podemos hablar mucho tiempo de por qué estaba escondida, pero lo cierto es que había páginas que no estaban, y que a partir de estos últimos años está volviendo a aparecer, y están conociendo una historia que qué feo es aquel que no conoce su historia, ¿no? o que la tiene escondida. Sí. Así que creo que ha sido gran beneficioso también para el propio español nativo. Sí, sí, sin duda. Además, sea de origen judío o no, que es probable que una parte de los españoles, no sabemos en qué porcentaje, nunca lo sabremos, tengan orígenes judíos, pero no tienen conciencia de ese judaísmo, con lo cual, sea o no el español, efectivamente, está recuperando una parte de esa identidad cultural judía, y nosotros, desde Centro Sefarad de Israel, apoyamos, ese es nuestro mandato principal, y estamos encantados, además, de tener aliados como vosotros en Argentina, y cuando venís aquí, que también nos aportáis mucho en todas las veces que nos habéis acompañado. Pues tenemos que acabar ya. No sé si queréis decir algo más, algún mensaje, algún saludo, algo. Bueno, Marcelo es de un equipo de fútbol que se llama Platense, que acaba de ascender a la primera división. Yo soy madridista, o sea, hincha del Real Madrid, pero en Argentina soy de Platense. Por si alguien en Argentina tiene alguna duda, ese es mi equipo de referencia. Y sé que Marcelo no comparte esto respecto a España, pero bueno. No, es cierto, yo soy un poco más colchonero, más para ese lado, desde que tengo el pasaporte español, pero sí hace como un mes ya que estamos en primera división. No, lo que sí quiero invitar a todos los que estén mirando esto, en sefarad.com están todas las actividades, los horarios, cómo acceder, el tema de que uno pone un horario y cada ciudad tiene que ver dónde les toca. Bueno, ahí en sefarad.com está todo, y ahí van a encontrar no solamente las actividades, sino también muchos artículos, notas de interés, las actividades que se hacen en todo el mundo, no solamente en Argentina. Nosotros queremos ser un vehículo de comunicación de toda la comunidad, no solamente lo que hacemos nosotros. Lo nuestro es una parte solamente. Así que los invito a sefarad.com o sefarad en Facebook, sefarad en Twitter, y ahí van a enterarse todo lo que pasa en el mundo sefaradí. Bueno, y solamente creo que queda agradecer al Centro Sefarad de Israel por la invitación a participar en este programa de videos, de reportajes, y a ti especialmente, que te tenemos un gran cariño. Muchas gracias. Y además, sabéis, hemos estado juntos en muchos lugares del mundo. Hemos estado juntos, por supuesto, en España, por supuesto, en Brasil, en México. Hemos estado en, ¿dónde más? En Seattle. Turquía, en Seattle, en Rodas. En Rodas, bueno. Pero nos queda un sitio para ir juntos, que es la Argentina. O sea, yo he estado mucho en Argentina, pero nunca con vosotros. Con lo cual me despido, y mi deseo es que el año que viene en Buenos Aires, o sea, a ver si por fin puedo conocer vuestro centro cultural, que sabéis que me hará una gran ilusión. Y será uno para nosotros, seguramente. Muy bienvenido. Perfecto. Pues hasta pronto. Muchas gracias a los dos. Chao, chao.